Shalom amigos, un saludo para todos nuestros queridos oyentes de Torá que están siempre conectados aprendiendo de las enseñanzas maravillosas que nos da el Boreolán. Qué bueno que se encuentren con nosotros, espero que estén bien, que se encuentren en perfecta salud y bendecidos a través de las enseñanzas. Seguimos con lo que es el libro Orjot Tzadikim. Hoy vamos a tener el capítulo 3, la vergüenza. Así que comenzamos. Con la vergüenza se llega a reconocer la unidad de Dios. Nos enseñan nuestros sabios, el conocimiento es vergüenza y la vergüenza es conocimiento. Pues la Torá dice sobre Adán y Jabá, y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Bereshit 2:25. Mas no eran conscientes de una conducta recatada ni podían discernir entre el bien y el mal. Pero después de que comieron del árbol del conocimiento, dice la Torá, se abrieron los ojos de ambos. Bereshit 3:17. Así pues, todos los seres vivientes, excepto el hombre, carecen de vergüenza, pues no poseen inteligencia, y todo el que tiene un corazón sabio conoce el valor del intelecto y de la sabiduría, pues con ellos llega a descubrir la verdad de las cosas y también a reconocer la unicidad del Creador bendito es y a servirlo para poder asemejarse a los ángeles. Con este atributo se abre el camino hacia los demás. Y como la cualidad de la sabiduría es tan elevada, su compañera tiene que ir de la mano con ella, es decir, el atributo de la vergüenza cuyo grado es similar. Para comprobarlo, basta con que te fijes en que no has visto a un penoso que carezca de inteligencia, ni a un inteligente que carezca de pena. Y por ello es correcto que el hombre se esmere para conducirse con este atributo tan importante y para estudiarlo hasta que le quede fijo en el alma, a fin de imponerlo sobre su naturaleza innata, considerándolo más importante que los demás atributos, por cuanto le servirá para alcanzar la mayoría de los demás atributos y evitará los que son despreciables. Aunque se evite el pecado por vergüenza a los demás, es bueno. El atributo de la vergüenza es un importante cerco y una barrera de acero contra todas las transgresiones, por cuanto el hombre comete muchas transgresiones cuando está solo, pues le daría vergüenza hacerlo en público. Nuestros sabios nos enseñan al respecto en Berajot 28b. Cuando Rabí Yohanan ben Zakkai yacía sobre su lecho de muerte, sus discípulos le pidieron, Maestro nuestro, bendíganos, y él respondió, sea la voluntad de Dios que sientan temor del cielo al igual que sienten temor del hombre. Entonces le preguntaron, ¿solo a ese grado y no más? Y les contestó, así es. Y la prueba es que cuando el hombre comete un pecado se dice, que ningún hombre me vea. Y todo porque la persona teme ser puesta en vergüenza. Y es excelente evitar el pecado, aunque sea por temor de los demás, pues al actuar así, incluso si no es por temor al cielo, acabará conduciéndose así por temor del cielo. Pesajín 50b. ¿Cómo sentir temor de quien no vemos? Sin embargo, el grado más elevado del atributo de la vergüenza es delante del Santo bendito sea, como dice el versículo, Dios mío, avergonzado y confuso estoy para levantar, Dios mío, mi rostro a ti. Esra 9:6. Y si preguntas, ¿cómo me puedo avergonzar delante de alguien que no veo con los ojos?
Ciertamente debes saber que aunque el Santo bendito sea se revela ante los ojos de los seres vivientes, de todas formas se encuentra en sus corazones y si se revela en sus mentes. Se adquieren los diversos grados de vergüenza cuando se reflexiona a solas sobre la grandeza del Santo bendito sea, recordándolo constantemente. A quien observa las acciones y escudriña los riñones y mira los pensamientos del hombre. El problema es sentir vergüenza de los demás y no de Dios. Uno de los sabios dijo: si te has cuidado todos los días de tu vida de no pecar, no te juzgues con tanta benevolencia, porque el abandono del pecado se origina en la vergüenza que se siente delante del hombre. Por lo tanto, la persona debe de comportarse con muchísimo cuidado cuando se propone abandonar el pecado. Debe determinar con el corazón que no lo está haciendo por sentir vergüenza de los demás, ya que el instinto maligno se aprovecha de ello y dice: si actúas así, la gente te pondrá en vergüenza. Así que el hombre debe fijarse como su máxima prioridad el conocimiento de su Creador y el reconocimiento de su poder, pensando para sí a quién sirve, a quién teme, quién ordenó las misbot que cumple y quién lo ha advertido contra el pecado. Por ello David recomendó a Shlomo su hijo: conoce al Dios de tu padre y sírvelo. Divrei Hayamim Aleph 28:9, para que de esa forma lograra avergonzarse únicamente del Santo bendito sea Él. Porque solamente Dios conoce hasta el secreto más recóndito del hombre. Es bien sabido que todas las personas hacen muchas cosas a solas y hablan mucho cuando nadie las oye y maquinan muchos pensamientos, todos sin ninguna otra preocupación que no sea la de evitar que se vuelvan del conocimiento de los demás, ya que si quedara expuesto todo lo que han hecho desde su juventud y todo lo que han hablado y todo lo que han pensado, se sentirían sumamente avergonzados. Siendo así, con mayor razón debe sentirse avergonzadas delante de su Creador, el Santo bendito es, quien observa los corazones y ve todos los pensamientos y conoce todos los hechos, actos y maquinaciones del hombre durante su vida, sin que haya nada que él olvide, y por eso deben avergonzarse y apenarse delante de él. Los 4 grados de la vergüenza. Son 4 los grados de la vergüenza. El primero, cuando la persona siente vergüenza de pecar en público y por lo mismo lo hace a solas, es semejante al que intenta engañar al cielo, ya que se avergüenza delante del hombre, pero no delante de Dios. Así que el mal que comete es terrible. El segundo, cuando la persona siente vergüenza delante de los demás y se abstiene de pecar incluso a solas, dado que alberga el temor de que se llegue a saber entre la gente lo que hizo y pase vergüenza por ello ante todos. Sobre este caso nuestros sabios nos enseñan en Pesajim 50b: aunque no haya actuado en forma legítima por temor del cielo, así acabará haciéndolo. El tercero, cuando el sujeto piensa: ¿cómo sería capaz de cometer este mal a solas, avergonzándome más del siervo que del patrón, creyendo que engaño al cielo? Y por ello se abstiene de pecar. Es buena cualidad la que ha logrado. El cuarto, cuando la persona se avergüenza únicamente del Santo bendito, sea tanto a solas como en público, igual que se avergüenza el hombre delante de su prójimo. No existe mejor cualidad que esta. La vergüenza borra el pecado. Nuestros sabios dijeron, Berajot 12b: todo el que comete una transgresión y se avergüenza
de lo que hizo, le perdonan todos sus pecados. Y también, Pirkei Avot 5:20, la vergüenza en el rostro conduce al Gan Edén. Y nos enseñan nuestros sabios, la vergüenza y la fidelidad están vinculadas, porque el que se avergüenza tiene fe en todos, y quien no tiene fe en los demás no siente vergüenza. Y dijo el hombre sabio, si no sientes vergüenza, saciarás cualquiera de tus deseos. No hay que abusar de la pena de otros. El hombre debe de acostumbrarse a abstenerse de hacer cualquier cosa que su compañero no le señalaría por sentir pena. Por ejemplo, si la persona entra cuando su compañero necesita estar a solas y a éste le da pena pedirle que se vaya, o si se hospeda en casa de su compañero, ocasionándole una gran molestia, y, sin embargo, le da pena pedirle que se marche, o si lee cosas personales de su compañero, pero a éste le da pena pedirle que no lo haga, y todo lo que se le parezca. Hay que tener mucho cuidado de no agobiar a nadie, ni de pedir favores, obsequios, cosas prestadas o dinero, sabiendo que la persona no lo haría de buena gana, sino por sentir pena de negarlo. A quien posee el atributo de la vergüenza le es difícil poner a su compañero en un aprieto que le cause vergüenza. Sobre ello dice el sabio, no ames entre los hombres sino al que se presenta como si no pudiera sin tu ayuda, aunque tú lo necesites más a él de lo que él te necesita a ti, y que si llegas a ofenderlo, va a perdonarte haciéndote sentir como si él hubiera sido el que te ofendió y que te pide cosas sin necesitarlas, solo para que a ti no te dé pena pedirlas de él. La dignidad perdida es irreparable. Quien desea hacerse del atributo de la vergüenza siempre deberá sentarse delante de alguien cuya presencia lo haga sentir vergüenza, y no debe perder su dignidad pidiendo cosas de los demás, pues una vez que pierdes la dignidad no encontrarás quien la repare, es decir, reponer y recuperar lo que tú mismo perdiste. El defecto de señalar los errores ajenos. Hay quien avergüenza a su compañero y no porque lo odie, sino para quitarle su propia vergüenza, como cuando hace algo vergonzoso y dice, ¿yo qué hice? ¿Acaso fulano y mengano no hicieron lo mismo? Y con ello se siente menos avergonzado. Esta conducta alberga males terribles. El primero es el de avergonzar a los demás en beneficio propio. El segundo es el de dificultar su arrepentimiento, pues llega a pensar, ¿yo qué hice? ¿Acaso fulano y mengano no hicieron lo mismo? Y el tercero es hacer que los demás pequen, ya que con esta reacción están ocasionando que ese pecado les parezca menos grave, pues le ha quitado el elemento de la vergüenza. Y si dice mentiras de la gente para sentir menos vergüenza, su castigo se duplica, dado que el castigo de la mentira es muy grande, además de incriminar a inocentes, y a estos males se suman muchos otros. Más vale ser la burla de todos que pecar. Hay quien se apena si se abstiene de pecar. Por ejemplo, si los hombres del lugar donde viven tienen el hábito de cometer ciertos pecados, como mirar mujeres y demás, y él no los comete, van a hacerle sentir vergüenza, pues ridiculizan a quien no se comporta igual que ellos. En tales casos hay que reforzar el carácter para soportar tal vergüenza y no cometer transgresiones aunque se burlen.
Similarmente, hay quien se avergüenza si cumple tal misbah, ya que hay ciertos preceptos que la gente no está acostumbrada a cumplir y que al hacerlo se burlan de ella y la ponen en ridículo. Hay que aguantar y cumplir con las misbot, pues no hay que desistir de ninguna misbah por sentir pena, ya que pena hay que tenerla delante del Creador, bendito es, quien ordenó las misbot. Es algo obvio, por cuanto el siervo del rey no desacatará su ordenanza, aunque tenga que soportar grandes vergüenzas delante de la gente, cuando se rían de él al cumplir con el mandato. Cumple con su cometido gracias a que evalúa la vergüenza que le conviene. Será 1000 veces peor delante del rey si no cumple con lo que le fue ordenado, comparada con la vergüenza que pueda sentir delante de los demás, mientras realiza el encargo de su patrón, y aquel que no puede soportar la vergüenza cuando está cumpliendo la misma y le da pena llevarla a cabo, y por ello abandona el buen camino, su tipo de vergüenza es muy grave. Y asimismo, si le da pena reconocer la verdad, comete un mal terrible. Y también hay a quien le da pena reprender la gente y ordenarle que haga el bien. Y similarmente, quien se sienta a estudiar con su maestro, pero le da pena hacer preguntas sobre lo que no sabe, se trate de un principiante o de un experto. Esta conducta es sumamente despreciable y sobre ella dice el versículo: si envileciste fue por enaltecerte, y si conspiraste, mejor calla y pon la mano sobre tu boca. Mishle 30:32. Y nuestros sabios de bendita memoria nos enseñaron en Pirkei Avot 2:5. El vergonzoso no aprende. Así pues, la rectitud correcta es no sentir pena y preguntar lo que uno no sabe, sea principiante o experto. En los estudios, ¿acaso no dio el ejemplo David, rey de Israel, cuando dijo: hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré? Tehilín 119, 46. De la vergüenza a la profecía. La palabra Hasid, piadoso, señala la cualidad de la vergüenza, pues Hasid proviene de Labán, blanco, como vemos en la traducción de Onkelos, de la palabra Bejahasidá, cigüeña, Baikra 11:19, Devarim 14:18, que literalmente significa jibaritá, blanca, y tenemos el versículo que dice: ni ahora su rostro Yehebarú blanquecerá. Yeshayahu 29:22. Y por otro lado, la traducción de Onkelos sobre Jerpá, vergüenza, es Bereshit 35:14. Jisudá. ¿A qué se debe? A que el Hasid debe soportar la vergüenza a fin de cumplir con la Torá, y debe sacudírsela del rostro cuando se debe cumplir con la misbah. Por eso se llama Hasid, y con esta cualidad consigue el nivel de profecía, como está escrito: entonces hablaste en visión a Hasideja, tus devotos. Tehilín 89:20. Así, con la vergüenza se alcanza el temor del cielo, como está escrito: y para que su temor esté en vuestro rostro y no pequéis. Shemot 20:17. ¿Qué tipo de temor se revela en el rostro? La vergüenza. Nedarim
20a. Mejor dejarse matar que avergonzar públicamente a alguien. Hay que cuidarse mucho de no avergonzar a nadie, pues nos enseñan nuestros sabios en Baba Metzia 59a. El que empalidece el rostro a vergüenza de su compañero en público no tiene porción en el mundo venidero. Ahora bien, el polvo, un menor grado de asesinato, consiste en palidecer el rostro de alguien, ya que el color de la cara se desvanece cuando se le va la sangre del rostro, y eso es similar a matar, y también nos enseñan los sabios en Baba Metzia 58b. Además, la aflicción de la palidez por la humillación es más amarga que la muerte, y por eso dicen, es mejor que la persona se arroje a un horno encendido y que no humille a su compañero en público. Esto lo aprenden del caso de Tamar, quien prefirió ser sacada para morir en el fuego que humillar a Yehudá. E incluso cuando se debe reprender, la Torá establece, has de reprender a tu prójimo, pero no has de cargar con pecado por su causa. Vaikra 19:17. ¿Cómo se debe reprender al compañero? Primero a solas y luego con amabilidad, porque si se empieza directamente haciéndolo en público, provocándole vergüenza, el pecado cometido es muy grave. Arajín 16b. Y con mayor razón, la vergüenza que pasa el compañero es peor si no merecía tal reprensión, ya que Jerusalén fue destruida a raíz de la humillación a la que fue sometido Barcanza. Gitín 55b y 56a. Es mejor ser de los ofendidos y no de los que ofenden. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no hacer nada que provoque vergüenza a alguien. Incluso hay que cuidarse cuando se trata de estudiar Torá. Si cuando estudia con alguien se da cuenta de que cometió un error, no debe decirle te has equivocado o ni entiendes lo que dices, ni nada que se le parezca. Para no hacerlo pasar vergüenza, mejor hay que decirle, mis maestros me enseñaron que, o debe actuar como si no se hubiera dado cuenta de su error. Tampoco deben ponerse apodos a un compañero para no avergonzarlo. Baba Metzia 58b. Cuando se quiera hablar de alguien que es conocido con un apodo, aunque no sea delante de él, debe decir fulano en lugar de fulano o el hijo de fulano, o dar señas de su identidad hasta que se sepa de quién se trata sin recurrir a su apodo. No debe decirse ni en público ni a solas, fulano quiso ofrecerme a su hija, pero yo la rechacé, ya que con eso se está dando importancia a costa de la vergüenza de su compañero, y también debe ser meticuloso en todos los aspectos para evitar que el compañero sufra algún tipo de vergüenza por lo que pueda decirse de él. Y siempre es preferible que la persona sea de los ofendidos y no de los que ofenden, y de aquellos que aunque escuchan que los avergüenzan, se abstienen de responder, pues sobre esta clase de personas dice el versículo, mas los que lo aman son como el sol cuando sale con todo su esplendor. Shoftim 5:31, Shabbat 88b. Dios paga medida, por cuanto Él escuchó su desgracia y su rostro se hinchó. El Santo bendito la hará brillar más que la luz del sol, como está escrito, y la gloria de Dios sobre ti
brilla. Yeshayahu 61. Dios elige al que siente vergüenza. Con el atributo de la vergüenza se alcanza el de la modestia, pues la persona se doblega ante los demás por sentir vergüenza y así se alcanza el atributo del recato. Dado que el penoso siente vergüenza de actuar en público, nuestros sabios dijeron, Yevamot 79a, la señal de la rectitud de los hijos es la vergüenza que se revela en sus rostros, porque el que se avergüenza manifiesta una señal de que es descendiente de Abraham, Yitzhak y Jacob. Los sabios dijeron, el grado de vergüenza del hombre se manifiesta en una situación de enojo, y también nos enseñan, es preferible el odio del penoso que el amor del insensato. Hay que sentir vergüenza de todos y andar con el semblante de la vergüenza sobre el rostro, como vemos el caso de Shaul, cuando se ocultó, he aquí que está escondido entre los bultos. Shmuel Aleph 10:22. Y Dios lo eligió para que fuera rey, como dice el versículo. ¿Habéis visto a quién eligió Dios? Shmuel Aleph 10:24. Los sabios nos enseñan que este atributo es uno de los méritos de un alma sublime, que sería semejante a la perfección del cuerpo. Aquel que se avergüenza elevará su grado. Ahora te corresponde discernir y reflexionar. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy, no sin antes mandar muchas bendiciones a sus vidas a través de las enseñanzas del Boré Olam. Hashem mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, bendiga la obra de sus manos y que Hashem mande a sus vidas verajá en abundancia. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.